El conflicto entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea Nacional nuevamente se activa. Esta vez el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, anunció que solicitará al juez de la Concordia, Ángel Lindao, que revise el cumplimiento de la sentencia que dispuso reparación integral a 4 de los 7 vocales, quienes fueron restituidos en sus cargos tras la censura y destitución resuelta por el legislativo. En contra de todos los asambleístas que han incumplido con la sentencia constitucional. No vamos a permitir que a través del doble discurso, del engaño, de la fachada, se pretenda ofender a la Corte Constitucional y al Consejo de Participación Ciudadana. Con esta acción, Ulloa busca que los 80 legisladores que votaron por el incumplimiento de una sentencia sean sancionados. La falta de posesión del superintendente de bancos, la falta de posesión de los consejeros suplentes y la falta o el retiro de la placa que ha sido ordenado dentro de una sentencia constitucional. El presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, muy astutamente, no participa en la misma. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que el retiro de la placa que fue ordenada por el juez es un incumplimiento de una sentencia constitucional que acarrea posiblemente la destitución, entre otras sanciones. Desde la Asamblea Nacional se generan reacciones. Bueno, los destituidos consejeros del Consejo de Participación están desesperados porque la Corte puede tomar la decisión de destituirlos directamente de su cargo cuando resuelva el seguimiento a la sentencia que ellos han incumplido. Esteban Torres se refiere al presunto incumplimiento de la disposición de la Corte Constitucional que planteó que se designe al titular del Consejo de la Judicatura lo antes posible. Fue emitida en septiembre del año pasado y hasta el momento no se concreta. Para nosotros no es presidente del Consejo de Participación, es un exfuncionario. En tal virtud no tiene ni la capacidad para amenazarle siquiera a la Asamblea Nacional. El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, señaló que el desacato podría incluso propiciar la intervención del uso de la fuerza pública. A través de una carta enviada este lunes 16 de enero, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso al ministro del Interior y a la policía localizar a Hernán Luque Lecaro y Rubén Cherres, ambos involucrados en torno a denuncias de supuestas irregularidades de contratos en el sector eléctrico. Tan pronto tuve conocimiento, llamé al ministro de Gobierno para pedirle que los ubique en el territorio nacional. Y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlos. La reacción de Lasso se da luego de la aparición de nuevos audios difundidos por el medio digital La Posta, donde se escucha a Hernán Luque, ex titular de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas, y a una persona que se identifica como Rubén Cherres, de haber efectuado cuantiosos pedidos de dinero tanto para sí como supuestamente para terceros, a cambio de nombramientos y o contratos en empresas del sector público. Ahora tenemos una noticia buena y mala. Yo creo que muy buena, y mala porque nos va a mermar una cuestión. $30.000 mensuales para mí. En otro de los audios, Luque dice que preferiría recibir $150.000 mensuales. Incluso habla de abrir cuentas bancarias en el exterior. El otro se llama Ryan. Yo te comenté que yo prefería que me dé $150.000 mensuales. Lo ahorras para mí después, ahí ves, ya sabes, obviamente, como primo, que casa Valeria, ¿cierto? En Alemania, y que vamos a ir a abrir las cuentas en Andorra después de Previamente, el presidente Guillermo Lasso, en otra carta enviada a la fiscal Diana Salazar, expresaba su total seguridad en que no hay ninguna estructura criminal en su gobierno. Para Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción de Guayas, la postura de Lasso en negar algo que apenas empieza a investigarse es equivocada. Él lo que tiene que es hacerse a un lado y dejar que se haga la investigación que corresponde. Porque esa carta que envía a la fiscal, no solamente que en ella niega enfáticamente algo que todavía no está investigado judicialmente, no está sometido a un proceso serio, ¿no verdad? Que puede llegar a la conclusión de que no hay nada,
o puede llegar a la conclusión de que realmente todo lo que se está denunciando es cierto. Agrega que el documento remitido por Lazo incluso podría interpretarse como una intimidación a la fiscal Salazar. Y además, en esa carta, si es que la leemos bien, prácticamente se entiende que es como una especie de admonición, de amenaza velada a la fiscal, diciéndole más o menos que cuidado, va a dar algún fallo condenatorio a él, a su gente, porque ahí no hay nada. Por otro lado, el secretario anticorrupción Luis Verde Soto anunció que este 16 de enero se iniciará con una intervención en las empresas presuntamente involucradas. Su informe lo entregará el próximo 23 de enero, aunque la idea de que el propio gobierno se investigue a sí mismo en actos de corrupción también da pie a muchas dudas. Si sus ingresos mensuales son de $977 o más, tendrá que declarar y pagar el impuesto a la renta. Sin embargo, existen descuentos permitidos por la Ley de Desarrollo Económico, el cual permitirá que en algunos casos el valor a pagar pueda ser menor o cero. Estas rebajas pueden ser del 10 o 20% de los gastos proyectados. De acuerdo al analista económico Jorge Calderón, se podrán aplicar estos descuentos dependiendo de sus ingresos y gastos reportados en los formularios de gastos personales. Si el individuo logra presentar los mismos, que recordemos es hasta un tope de $5.344 lo que puede reportar por año, teniendo en cuenta si gana aproximadamente 24.000, hasta 24.000 podrá presentar un crédito de 20% de estos 5.344, es decir, 1.068, y si supera ese valor, solo podrá aplicar un crédito tributario del 10%. Entonces, si no aplica eso, sí tiene que pagar impuesto a la renta, pero en tanto, si logra hacerlo, ese valor a pagar subiría o pasaría a partir de la escala de $1.750. La reforma tributaria eliminó la posibilidad de deducir los gastos personales del total de los gastos que se proyecten para el año. Para contrarrestarlos, estableció el descuento que corresponde al porcentaje del total de los gastos proyectados. Desde el 2022-2023 existen cambios en la proyección de gastos personales, el cual se redujo a $5.344, lo que equivale a 7 canastas básicas al precio de diciembre 2022. Si multiplicamos por 7, eso vendría a dar 5.344, que es lo que yo podría reportar como tope de gastos a lo largo del 2023. Las personas que están en relación de dependencia tienen hasta el 31 de enero del presente año para reportar su formulario de gastos personales en sus respectivos áreas de talento humano para que les hagan los respectivos descuentos a lo largo de este año y no les descuentos con respecto al impuesto a la renta y no les vayan a tributar todo. Por ejemplo, las personas que tengan un ingreso mensual de $2.080 o menos puedan descontar $1.065 de su impuesto a la renta o el equivalente al 20% de los gastos proyectados. Asimismo, aquellos contribuyentes con ingresos mensuales superiores a $2.080 pueden descontar hasta $532 del impuesto a la renta o el equivalente al 10% de los gastos proyectados. Incluso las personas que ganen $977 y $1.750 al mes pagarán cero impuesto a la renta. Para saber si debe o no pagar el impuesto a la renta, debe sumar sus sueldos y otros ingresos como horas extras o comisiones, sin incluir el 9.45% del aporte al IES. Con respecto a los gastos personales que se toman en cuenta para la rebaja del impuesto a la renta son vivienda, salud, alimentación, vestimenta, turismo y educación, en donde se pueden incluir actividades de arte y cultura. Hasta el 31 de enero del presente año, los contribuyentes que quieran aplicar a la rebaja del impuesto a la renta pueden presentar a sus empleadores la proyección de sus gastos.